Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión voy a explicar un poco sobre el artículo de las 5 fuerzas competitivas del mercado que dan forma a la estrategia del autor Michael E. Porter. Para comenzar, debemos entender que para crear una estrategia, entonces debemos definir ampliamente la competencia por las utilidades. Esta competencia va más allá de la simple rivalidad entre los competidores y se incluyen entonces otras 4 fuerzas que dan forma pues a las estrategias. Entre estas fuerzas entonces tenemos la amenaza de nuevos entrantes. Primero que nada, antes de empezar, debemos comprender que las fuerzas nos revelan entonces el origen de la rentabilidad de un sector y gracias a eso podemos anticiparnos a la competencia e influir en el mismo sector. Muy bien, pasando pues a la amenaza de entrantes, tenemos que a más alta amenaza de entrada, más baja la rentabilidad en el mercado. Por esto se han identificado barreras de entradas que son para los nuevos entrantes y son 7. La primera es la economía de escala por el lado de la oferta, es decir que las empresas ya definidas en el sector piden grandes volúmenes de producción y dado a su posición pues los costos por unidad van a ser más bajos y estos costos pues los pueden distribuir entre otros sectores. El segundo son los beneficios de escala por el lado de la demanda, también conocidos como efectos de red. Esos beneficios limitan la disposición de los clientes para comprarle a un recién llegado y al reducir el precio que el recién llegado puede exigir hasta que genere una gran base de clientes. La tercera son los costos para los clientes por cambiar de proveedor. Como bien se dice, entonces mientras más altos sean los costos por el cambio de proveedor, más difícil será para un recién llegado pues adquirir los clientes. El cuarto son los requisitos de capital. Usualmente al ingresar a un nuevo mercado se necesita un alto capital para soportar las operaciones de los primeros periodos y esto significaría una barrera para los nuevos integrantes de un sector. El quinto son las ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño, es decir, las ventajas de los costos o la calidad son factores como tecnología o acceso preferencial o materia prima. Me refiero a que esta ventaja, independientemente del tamaño, se puede dar en factores como tecnología o el acceso preferencial a una materia prima o la ubicación geográfica de empresas ya establecidas. En la sexta barrera para esos nuevos entrantes sería entonces la desigualdad en los canales de distribución, ya que mientras más limitados son los canales de distribución, más difícil es entrar al nuevo sector e incluso esas empresas nuevas pueden llegar a crear pues nuevos canales para esta distribución, ya que en los que existen no pueden competir. Y por último tenemos las políticas gubernamentales restrictivas. Algunas de esas políticas son licencias y restricciones a las inversiones extranjeras, por ejemplo, que entonces debilitan la entrada de estos sectores, aunque esas políticas también podrían disminuir esta barrera mediante subsidios o investigación básica para empresas que entran. Tenemos como segundo factor el poder de los proveedores. Entonces nos dicen que un proveedor captura una mayor parte del valor para sí mismos y se nos menciona entonces que los proveedores son poderosos y está más concentrado que el sector al cual le vende. También si los grupos de los proveedores no dependen del sector para sus ingresos. También tienen poder si los participantes del sector deben asumir costos por cambiar pues de este proveedor, es decir, que se elevan los costos y por esto las personas prefieren quedarse con ese proveedor que cambiar a uno nuevo y posiblemente más favorable. También tienen poder los proveedores si estos ofrecen productos diferenciados, ya que es más difícil encontrar sustitutos en el mercado
cosa que también va ligada a si no hay sustitutos, el proveedor va a tener más poder sobre los clientes. Y también un proveedor tiene poder si puede incluirse él mismo en el sector, es decir, si ha sido también aceptado que puede crear pues su propio condominio en el sector. Continuamos entonces con el poder de los compradores. Entonces esos compradores capturan pues más valor si obligan que los precios bajen, es decir, que obligan a que los otros participantes del sector se enfrenten. Estos compradores entonces tienen poder de negociación y sensibilidad al precio. Tienen poder de negociación cuando hay pocos compradores o cada uno compra un volumen que son grandes en relación con el tamaño de un proveedor. También tienen poder si los productos del sector son estandarizados o no se diferencian entre sí, porque de esta manera pueden entonces negociar entre varios proveedores. Los compradores deben asumir pocos costos por cambiar de proveedor, es decir, que no experimentan una fidelización y por lo tanto pueden explorar en el mercado nuevos proveedores más favorables. También nos cuentan que los compradores pueden amenazar con integrarse hacia atrás en el sector y fabricar los productos del sector por sí mismos si los proveedores generan demasiadas utilidades. Es decir, pueden manejar qué tanto puede crecer un proveedor. También nos dicen que los compradores son sensibles al precio si el producto que compran al sector representa una parte importante de su estructura de costos o presupuestos de adquisiciones. Es decir, como solo tienen un producto que lo sustenta, van a tener más sensibilidad si este aumenta o disminuye. El grupo de compradores obtiene utilidades bajas, le hace falta efectivo o de alguna forma u otra está presionado por recortar sus costos de adquisición. También nos dicen que la calidad de sus servicios o productos de los compradores no se ven afectados por el sector y son sensibles también cuando el producto del sector surte poco efecto en los otros costos del comprador. Seguimos entonces con el siguiente factor, que es la amenaza de los sustitutos. Nos dicen entonces que un sustituto es entonces aquel producto que cumple con la misma función que otro producto determinado, aunque no sean exactamente el mismo. Puede ser el sector amenazado de forma directa o indirecta, ya dependiendo pues del producto que se integre al sector. Entonces nos dicen que tiene un alto nivel de amenaza este sustituto si ofrece un atractivo trade-off, es decir, un beneficio de alto cumplimiento en el precio, en el desempeño respecto al producto base. También nos dicen que tiene un nivel alto de amenaza si el costo para compradores por cambiar a este sustituto es más bajo que seguir comprando el primero. Y por último tenemos entonces el último factor que influye en las estrategias del mercado, sería la rivalidad entre los competidores existentes, que usualmente es el único factor en el que se fijan cuando se hacen estrategias, pero como venimos diciendo no debe ser el único, ya que pues hay varios factores que proporcionarían una estrategia más favorable. Entonces la rivalidad entre competidores nos tiene pues que hay rivalidad intensa cuando antes que empezar, entonces tenemos que a mayor grado de rivalidad pues esta limita también la rentabilidad del sector. Por eso entonces tenemos que delimitar cuando es más intensa la rivalidad, y es más intensa entonces cuando los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia. También nos mencionan que esta rivalidad es intensa cuando el crecimiento del sector es lento, por lo que se proporciona más competencia entre los actores de ese sector. También cuando las barreras de salida son altas, es decir, estas son las inversas a las barreras de entrada, es decir, que aunque una organización no esté cumpliendo sus expectativas, no puede salir del mercado. También nos dicen que los rivales
están altamente comprometidos con el negocio y aspiran a ser líderes, sobre todo si tienen metas que van más allá del desempeño económico en ese sector en particular, por lo que su orgullo podría impedirles salir de ese sector y entrar en una competencia aún más intensa. También nos mencionan que las empresas no son capaces de entender bien las señales que se dan entre ellas, debido a una falta de familiaridad entre ellas, enfoques competitivos distintos o metas diferentes. También nos dicen que los costos fijos, cuando son altos y cuando los costos marginales son bajos, se produce pues esta rivalidad intensa. También cuando la capacidad debe ser expandida en grandes cantidades para ser eficaz. Y cuando un producto es perecible, entonces estas son las competencias de precios. Es decir, la rivalidad entre los competidores también se puede dar por esos factores que afectan el precio. Por último, entonces tenemos que la estrategia no debe entonces fijarse en uno solo de estos factores, sino en los 5. Asimismo, también se deben evaluar los siguientes factores con respecto a cada uno de los antes mencionados, es decir, las tasas de crecimiento del sector, la tecnología y la innovación, el gobierno, los productos y servicios complementarios, los cambios en la estructura del sector, deben ser evaluados individualmente en cada uno de los factores para generar estrategias mejores pues para dichas organizaciones que queremos ayudar. También entonces tenemos como conclusión que el punto de partida para generar o para desarrollar una estrategia es entender entonces las fuerzas que dan forma a la competencia del sector. Muchas gracias.